oyentes y seguidores del programa Ventana Musical. Hoy es un día muy especial, ya que tenemos el honor de contar con la presencia de un destacado talento de la música, el renombrado director de la Orquesta Sinfónica Los Cuatro Suyos, el maestro Luigi Jordán. Es un privilegio recibirlo aquí en el Colegio María Alvarado Lima High School, un espacio donde la música y la educación se entrelazan para inspirar a las nuevas generaciones. Maestro Luigi, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, nos encantaría conocer más sobre el origen de su fascinante trayectoria. ¿Cómo comenzó su pasión por la música y dónde encontró su formación? Bueno, antes que nada agradecer la invitación al colegio, al profesor Esteban. Para mí es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia como director y la trayectoria que vengo forjando. Comencé de alguna forma forzado a estudiar música porque en casa teníamos un piano y mi papá nos obligaba a tocar todos los días. Nos puso un profesor particular y todos los días teníamos que tocar el piano, media hora después del almuerzo y media hora antes de cenar, todos los días. Entonces, esa práctica de alguna forma inició mi camino, ¿no? hacia la música. Ya había tenido algún acercamiento. Mi mamá muy niño me llevaba al conservatorio a tomar clases de violín. Y después, bueno, tuve las clases de piano y ya en el colegio, en la mitad de la primaria, comencé a complementar mis aptitudes musicales en la banda del colegio, en la banda de música. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo nació la propuesta musical de la Orquesta Sinfónica Los Cuatro Suyos? Bueno, nació en un contexto bastante complejo porque la idea surgió durante la pandemia. Sucede que durante mi proceso formativo como director en el conservatorio, el espacio para dirigir una orquesta es muy reducido, ¿no? Los ensayos son muy pocos y el tiempo que te dan es prácticamente nulo. Me junté con un amigo y dijimos, algo tenemos que hacer para poder generarnos este espacio para poder dirigir, porque nuestro sueño siempre fue dirigir orquesta. Entonces, comenzamos en pandemia, vimos en la pandemia una oportunidad para crear esta agrupación y convocamos a algunos amigos. Inicialmente eran ensayos virtuales, tratábamos de hacer algunas mezclas cada quien desde casa, y apenas comenzaron a abrirse los espacios para poder hacer recitales, nosotros empezamos, ¿no? Tuvimos nuestro primer concierto en un parque abierto en La Molina y claro, esa vez mucha gente estaba deseosa de tocar porque hacía muchísimo tiempo que no estaban teniendo una práctica orquestal, y ahí es cuando alrededor de 50 músicos decidieron sumarse a nuestro proyecto y desde entonces no hemos parado, ¿no? Siempre hemos estado creciendo, creando esta oportunidad para que muchos músicos que están en formación o que ya han terminado su formación profesional tengan un espacio más para poder tocar, ¿no? Existen orquestas profesionales como la Sinfónica Nacional o la Sinfónica Juvenil o bueno, algunas otras orquestas que también están en el medio musical, y la mía es una propuesta adicional que creo que también contribuye al desarrollo profesional de muchos instrumentistas. Ahora, ¿de dónde proviene el nombre de Los Cuatro Suyos y qué significa para usted? Bueno, es un nombre, para serte totalmente honesto, con el que no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es un nombre atractivo comercialmente, porque me ha pasado en alguna ocasión que sí hemos sido como prejuzgados por el nombre, por alguna asociación o vínculo político, y eso en algunos casos nos ha cerrado la posibilidad de tener algunos eventos adicionales o cosas así. No obstante, la idea inicial o la motivación de ponerle este nombre estaba pensada en común del estudiante de promedio del conservatorio, que es, hay mucha migración del interior del país, vienen chicos de la selva, chicos de la sierra, chicos del norte, chicos del sur, de todas partes del Perú, y claro, ¿no? Entonces nosotros pensamos que al tener una orquesta que agrupa a toda la comunidad, a todo peruano, o bueno,
inclusive extranjero, que sea parte como de esta comunidad, podría ser llamada como los cuatro suyos, ¿no? Como agrupando a todos, y después surgió una vertiente incluso de tener, o sea, ser como cuatro suyos, tener la orquesta, tener la banda, tener un coro y tener una big band o una banda de jazz, ¿no? Que de alguna forma cada una cumpla un rol dentro de una organización más grande que sería pues, la asociación, ¿no? Personalmente comparto la idea de este nombre dado que está fomentando y sobre todo representa la identidad cultural del peruano, fomentando una integración impulsada por el desarrollo musical. Nuestra siguiente pregunta ¿es necesario dominar todos los instrumentos o cuál es la función esencial de un director? No, no es necesario, es imposible dominar todos los instrumentos. En el camino profesional uno se va especializando en cierta disciplina, ¿no? Puede ser la flauta, puede ser el violín, y finalmente uno nunca termina de aprender o dominar un instrumento. El rol del director es conocer cómo funciona cada instrumento, las posibilidades que tiene dentro del trabajo grupal, porque no es lo mismo un violinista como solista, o sea, no va a requerir los mismos recursos técnicos que un violinista de orquesta, ¿no? El violinista de orquesta tiene otras aptitudes y el solista tiene algunas otras. Además de las personales, las técnico-musicales, ¿no? Entonces, no es necesario, yo creo que no es necesario, sí es necesario o imprescindible conocer a detalle cómo funcionan o qué elementos funcionan mejor dentro de la mezcla que se puede hacer de sonidos como las maderas, con las cuerdas, con los metales, con los graves, con los chelos, con los contrabajos, dentro de una orquesta, ¿no? Eso sí es importantísimo, definitivamente. ¿Considera que una orquesta sinfónica puede interpretar sin un director? Y si ese es el caso, me gustaría que explicara el por qué. Bueno, viene ligado a la pregunta anterior que resulta bastante curiosa, ¿no? Que es, ¿cuál es el rol del director? El rol del director básicamente es unir la idea, unir el concepto y trabajarlo de alguna forma en pro de una sola idea, que es la que está escrita en la partitura. Todos tenemos visiones, todos tenemos creencias que pueden sumar, pero siempre se necesita un líder. En el caso de prescindir de un director, sí creo que es posible. De hecho, hay orquestas profesionales, en Francia, por ejemplo, que no tienen director, ¿no? Que hacen repertorio súper complejo que hasta hace, no sé, 30 años, 40 años, era probablemente impensado el hecho de hacerlo sin un director, pero el desarrollo de la técnica, el desarrollo del conocimiento musical ha ido avanzando tan rápido y se ha profesionalizado tanto que no se necesita la figura del director moviendo las manos, o sea, precisamente, pero siempre hay alguien que dirige, ¿no? O sea, siempre hay una cabeza dentro de todo el equipo, por más que no haya una figura como una persona con la batuta, básicamente, ¿no? Pero siempre está probablemente siempre sea el concertino, ¿no? El violín responsable. Entendido que ha trabajado en géneros como la cumbia sinfónica y música para películas. ¿Qué lo llevó a explorar estas fusiones musicales? La vida, en realidad. O sea, siempre he tenido preferencias por la música tropical, por la música popular, de alguna manera. Siempre me gusta escuchar salsa, siempre me gusta escuchar cumbia. Y parte del proceso, en el inicio, yo quería que sea una orquesta que solo toque Beethoven, y que solo toque Mozart, y que solo toque Brahms, porque son compositores que yo he estudiado y que me encantan, y que creo que es muy rica su música como contenido cultural. Sin embargo, en el medio en el que nos desarrollamos, sí, esa música quizás no es muy conocida y no captura la atención del público, ¿no? Y yo creo que nosotros como artistas sí nos debemos mucho a lo que el público quiere, a lo que el público le gusta.
Y me acuerdo justamente en el primer concierto que tuvimos, hicimos el primer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, el primer movimiento del concierto para piano número 17 de Mozart, en la primera parte, y bueno, sí, hubo gente bien, aplaudió, súper chévere. Pero la segunda parte hubo valses, hubo marinera, hubo polka, hubo mix de música peruana, y fue la parte en la que la gente lo disfrutó muchísimo, ¿no? Entonces, claro, hubo esta variedad, hubo esta dualidad de lo tradicional y, digamos, lo no tradicional o lo no canónico, pero la gente prefirió esto otro. Entonces dije, ya, ok, bueno. Entonces la gente prefiere tener música que ellos escuchan diariamente o que pueden reconocer y valorarlo en un formato sinfónico, y es por eso que en el paso del tiempo hemos hecho cumbia sinfónica, estamos haciendo música de películas ahora. De hecho, en noviembre tenemos un nuevo concierto de música de películas y vamos trabajando hacia eso, ¿no? Creo que el artista sí necesita tener en cuenta o como referencia el público al que se dirige. Cerrarse o enfrascarse en lo que uno como artista desea es limitarse sin tener en cuenta toda la gama de posibilidades de música que se puede hacer y que se puede aprovechar. O sea, definitivamente creo que la música popular en algunos casos extremos está como mal vista, pero no tiene nada que envidiar. O sea, todo enriquece y todo es parte de la cultura y hay que ponerla en contexto para poder entenderla y disfrutarla, que creo que es finalmente el fin de toda arte, ¿no? Personalmente puedo halagar la versatilidad de la orquesta, que ha logrado cautivar a toda la audiencia. Personalmente me fascina la música que la orquesta está tocando actualmente. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es, en su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la música clásica en los últimos años y qué tendencias ha observado? Bueno, la música clásica ha crecido de una manera un poco, no sé si descontrolada. Si vemos Mozart, o sea, ha ido creciendo, se han ido implementando instrumentos y con el tiempo esta música de escuela, si se puede decir de alguna forma, ha tenido dos vertientes bastante marcadas. Una, desde mi perspectiva, claro está, es esta música que se denomina electroacústica o efectista, que tiene muchos ruidos, o bueno, por decir algo, ¿no? O sea, sonidos controlados con frecuencias, que no soy, del cual no soy muy fanático. O sea, honestamente, no consumo mucho de ese tipo de música, pero es hacia donde la tendencia del estudio nos lleva. Y tenemos la otra rama, que es justamente el tema de la música de películas, que por ejemplo la música de John Williams, la música de Hans Zimmer, la música de Ennio Morricone, son compositores que utilizan el formato de una orquesta sinfónica clásica, bueno, ni clásica, ya mucho más avanzada, porque tenemos arpa, tenemos piano, tenemos trombones, tubas, o sea, es una orquesta bastante grande, bastante moderna, sumamente bien escrita, o sea, música orquestada, bien pensada, muy bien lograda, y tenemos esas dos corrientes, ¿no? Una que es para formatos pequeños de 2, 3, 4 instrumentos o algún aparato electrónico, y tenemos este otro gran formato de 80, 90, 100 músicos con coro inclusive, que es desde mi perspectiva el camino que está continuando la tradición de una orquesta sinfónica, ¿no? Es música pensada para la actualidad, para hacer películas, y que felizmente se ha visto en el público una preferencia, ¿no? Pueden reconocer tranquilamente la música de Star Wars, la música de Misión Imposible, de James Bond, o no sé, de tantas otras películas, ¿no? Que se conocen y tú dices, inmediatamente sabes de qué película se está tratando,
porque el formato lo ha permitido también, ¿no? La gente ha permitido reconocer en las películas la música, que es a veces algo que ha pasado desapercibido. Ahora, si pudiera dirigir una obra que aún no ha tenido la oportunidad de abordar, ¿cuál elegiría y qué la haría especial para usted? Bueno, un montón en realidad. Eh, Como he tenido la oportunidad de hacer música no clásica, o mucha más música no clásica que clásica, tengo muchísimo repertorio por explorar. Hay una obra que a mí me significa mucho, que es el preludio de la siesta un fauno de Claude Debussy. Me encanta esa obra, es una obra con que yo estudié bastante tiempo, y me parece que tiene muchísimos elementos muy diversos, todos aprovechables, todos muy ricos y todos con una perspectiva distinta. Me parece que esa obra es realmente magistral, me encanta, y es algo que sí, que en algún momento quisiera hacer. Eso por decirte una, ¿no? O sea, hay muchas otras obras, óperas, y bueno, tantas obras que me encantaría dirigir, pero la primera que me salta a la cabeza es esa, ¿no? Porque sí, me parece mágica, me parece linda. Hay muchísimos elementos enriquecedores que te trasladan al sentido de la música. Cumbia linda del amor que marca el ritmo de mi corazón. Bailar contigo es tan bonito, la cumbia linda del amor. Esperamos se pueda llevar a cabo su realización, ya que estamos esperando se pueda volver a interpretar esta serendipia musical que sabemos la orquesta puede performar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su visión para el futuro de la Orquesta Sinfónica Los Cuatro Suyos en los próximos 5 años? Es difícil saber dónde vamos a estar en 5 años. Sin embargo, como orquesta tenemos proyectos que nos van marcando un poco la ruta. Y parte de ello es continuar con estos proyectos de hacer cumbia sinfónica. De hecho, tenemos mucha cercanía, ¿no? con Mauricio Mesones, y queremos hacer una serie de conciertos basados en sus discos. Él está sacando producciones anuales, más o menos. Entonces él ya está por su segundo disco y la idea es trabajar poco a poco basándonos en sus producciones. Luego también tenemos propuestas de hacer conciertos anuales o cada semestre conciertos de música de películas. Tenemos propuestas para hacer óperas. Entonces sí nos vamos posicionando dentro del mercado musical con propuestas que nos ayudan a ir armando una agenda a largo plazo. Entonces yo creo que esa va a ser la ruta, yo creo que esa va a ser finalmente cómo se va a definir nuestra orquesta, ¿no? Como una orquesta llena de músicos de diversas partes, tocando música de diversas partes también, ¿no? Haciendo música de películas, haciendo música cumbia, haciendo en algún momento, ¿por qué no, salsa? Y bueno, toda la variedad de música que se pueda, ¿no? Porque creo que finalmente es también abrirle una posibilidad al público a escuchar algo distinto, o escuchar lo que conoce de una manera o en un formato distinto y que es gratamente apreciable. ¿Cómo puede la música servir como un vehículo para la transformación social y cultural en la sociedad actual? ¿Y qué papel cree que juega un director de orquesta en este proceso? Justo venía conversando con mi esposa un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo el arte puede meterse dentro de la cultura y cómo ser un agente o un vehículo, como tú lo llamas, de transformación. Creo que en una sociedad como la nuestra el arte no es una prioridad, porque hay muchas otras necesidades que atender. Con lo que quiero decir, o sea, no creo que esté bien que no sea una prioridad, pero digo que las autoridades o las personas responsables de decidir apostar por el arte no lo tienen como una prioridad, y me apena un montón
porque sí creo definitivamente que apostar por la cultura es una manera de generar, por ejemplo, disciplina. Cuando una persona aprende un instrumento, aprende a ser tolerante, aprende a ser paciente, aprende o sea, incluso hasta métodos de estudio, cuándo trabajar, cómo trabajar, en qué momento parar. Todo ese tipo de aptitudes se pueden aprender a través del arte, a través de la cultura, a través de la perseverancia en una disciplina como lo son las artes plásticas, el teatro, inclusive el cine, la música, todo ese tipo de cosas sí sirven, todas esas aptitudes sirven a largo plazo, pero en la inmediatez es un poco más difícil, encontrar como una solución. Y el rol del director de orquesta dentro de la sociedad es justamente tratar de acoger un poco, ¿no? Tratar de tomar la batuta, no solamente en el espacio musical, sino también dentro de un rol social que lo ayude a través de su producto, que puede ser una orquesta, encontrar esta versatilidad o esta oportunidad para mostrarle a la gente que la música transforma, ¿no? Que la música detrás de la perseverancia y la constancia sí es una manera de cambiar vidas, definitivamente. ¿Qué consejos les daría a los alumnos del Colegio María Alvarado y a los futuros alumnos que quieran estudiar música profesionalmente? Un consejo que les daría a todos los alumnos del Colegio María Alvarado es que aprovechen las posibilidades que les otorga el colegio en todas las artes o en todas las disciplinas, ¿no? Que exploren, que pasen por el taller de música, que pasen por el taller de teatro, que pasen por todos los talleres y por todas las disciplinas deportivas, porque existe alguna posibilidad de que ahí, en alguna de ellas, encuentren su vocación. Y bueno, a todas las personas que decían estudiar música, que no es un camino fácil, no es un camino que es mágico, hay mucho sacrificio, hay mucha decepción, hay mucha frustración en el camino, pero también hay mucha satisfacción, ¿no? El hecho de estar parado frente al público, es increíble como a veces uno como público dice, ay, el artista siempre dice que se debe a su público y que el mayor pago es el aplauso. Yo estando del otro lado puedo decir que sí es así, que sí es una cosa real, estar frente al público, tener la satisfacción de que la muestra artística que estás teniendo ha sido buena y que el público retribuya eso asistiendo a los conciertos o aplaudiendo, me llena de mucha alegría, siempre termino los conciertos muy contento. Casi nunca me ha pasado que antes de un concierto esté nervioso, por ejemplo. Siempre trato de estar muy tranquilo, siempre estoy como que muy expectante de empezar el concierto y creo que esa tranquilidad que siento es por la preparación que tengo para cada concierto y es consecuencia de la perseverancia y del estudio y de todas estas cualidades que uno como músico requiere para lograr ser un buen profesional. Maestro Luigi, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros hoy. Su pasión y dedicación por la música es una verdadera inspiración para todos nosotros. Como bien dijo el maestro Leonard Bernstein, la música puede dar voz a lo que no se puede expresar de otra manera. En un mundo lleno de ruido, su labor nos recuerda la importancia de escuchar y crear belleza. Muchas gracias. Gracias a ti.